Tuvimos un jueves ausentes y eso nos lleva a tomar este primer jueves de septiembre. Pero hemos estado tratando de hacer un panorama de la historia de la iglesia. El jueves pasado vimos cómo llega el trabajo de los misioneros a México, ¿verdad? ¿Se acuerdan en qué año fue? ¿Mil qué? 1872, ¿verdad? Vienen de Berkeley, en California, llegan a San Blas, Nayarit, y se van a Guadalajara, y ahí se establecen como base de misión, y después de algunos años de trabajar en Guadalajara, se trasladan a Chihuahua, y van bajando, ¿verdad?, Sonora, y de Guadalajara pasan a Nayarit, y así era la estrategia de ir cubriendo toda esa parte del país. Hoy vamos a ver un poquito acerca de la historia de la iglesia aquí en Mazatlán. ¿Sí? Si alguien identifica el año de esa foto, les vamos a dar un premio especial. ¿Sí? Si ustedes observan, la fachada es un poco distinta, ¿verdad? Más adelante van a ver otra imagen donde se puede ver un poquito diferente y más claro el templo. Bien. Es interesante ver algo de los datos de la ciudad para entender el contexto cuando llegan los misioneros. ¿Sí? Esto fue en 1891, esta estadística. Y los misioneros llegan a Mazatlán en 1887, así que es una estadística relativamente próxima, ¿verdad?, a la época cuando iniciaron el trabajo los misioneros. Y había en Mazatlán 13,413 habitantes. ¿Sí? Hombres 6,195, mujeres 7,218. ¿Sí? Sabían leer 2,748 hombres y 2,916 mujeres. Habían un poquito más de mujeres ilustradas, ¿verdad?, que los varones en esa época. Pero no sabían leer 3,447 hombres y 4,302 mujeres. Ese es un dato significativo, ¿verdad? Porque ¿cómo podían enseñar la palabra de Dios a una población donde la mayoría no sabía leer? ¿Sí? Pongámonos a reflexionar sobre ese dato. Y había otros datos de cuántos niños, de cuántas, pero por ahí se los dejo. Muy bien. Vamos a dividir la historia de la iglesia en dos grandes periodos. El primero, de 1887 a 1919. ¿Sí? Y ese periodo es el que corresponde a la Iglesia Metodista Episcopal del Sur. Ellos fueron los que iniciaron el trabajo aquí en Mazatlán. Por cierto, cuando yo llegué aquí a la iglesia y comenzamos a hacer ciertas gestiones ante el municipio, yo fui al catastro y buscaba, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El registro catastral de la Iglesia Cristiana Congregacional, y busqué por todos los libros y no hubo. Y me dice uno de los señores, me dice, ¿en qué manzana está? Y ya comencé a darlo, me dice, aquí está, pero dice, no es de la Iglesia Congregacional, dice, Iglesia Metodista Episcopal del Sur. Y aún así está el registro catastral de la iglesia. Es una de las cosas que... ¿Cuándo llegan los misioneros? Ahí como que se le fue el color al proyector. Así que, el 11 de diciembre de 1887. Llega en el vapor Alejandro, el misionero J.D. Scoggins. ¿Sí? Ahora, es interesante que el señor Scoggins comienza los cultos, pero vean, inicia con cultos privados, el 1 de enero de 1888. ¿Sí?
El primer culto lo realiza en inglés. Sin duda había extranjeros aquí en Mazatlán y son los primeros a quienes el misionero invita. Y el 1 de enero se reúnen para celebrar el primer culto en inglés. El 3 de enero, ¿sí?, de 1888 celebra el primer culto en español. Y él rentaba un cuarto en la esquina de Olas Altas e Independencia. La calle Independencia hoy es, ¿cómo se llama? Le cambiaron el nombre, Doctor Guevara, algo así. González Guevara, ¿sí? Por ahí va a aparecer una foto a ver si logran ubicar. Pero si ustedes ubican el escudo, ¿verdad? Por ahí, no sé si todavía había una paletería o algo así. Donde termina ese edificio, esa es la callecita. ¿Sí? Es lo que fue la calle Independencia. ¿Sí? Así que por ahí, cerca del Hotel Freeman. ¿Sí? Bien, ¿cuándo inician los cultos públicos? El 5 de febrero de 1888. ¿Sí? ¿Qué se celebra el 5 de febrero? La Constitución, ¿verdad? Y vean, les dejo esto porque hay otra fecha interesante. ¿Sí? 5 de febrero de 1888 es cuando el misionero Scoggins inicia los cultos públicos, pero ya no está en Olas Altas e Independencia, sino en la casa número 1 de la calle Reforma. Es más adelantito, ¿verdad? Ustedes, si bajan por ahí, es esa callecita entre el Hotel Freeman y el otro edificio. Cuando llega a la esquina, ¿verdad?, ahí inicia lo que hoy es la calle Romanita de la Peña. Y la calle Reforma es lo que hoy día es la calle Romanita de la Peña. Así que muy cerca de ahí se cambian de local e inician los cultos públicos en esa casa. Dice la historia que fueron 5 personas las que iniciaron los cultos en aquella ocasión. ¿Sí? 4 locales y el misionero. Hay otro lugar, ¿verdad? Luego se trasladan a otra ubicación. Así que supongo que desde febrero hasta julio se reúnen ahí en Reforma número 1. ¿Y cuándo se organiza la iglesia? El 23 de julio de 1888, que esa es la fecha oficial de los aniversarios de la iglesia, ¿verdad? Aunque las celebraciones las hemos tenido en octubre por acomodar las agendas, pero la fecha oficial de aniversario de la iglesia es julio. Y, ¿se acuerdan? Dijimos que cómo se formaban las iglesias a través de un pacto, ¿no? Entonces, es ahí cuando esas personas se reúnen y establecen, ¿verdad?, que se constituyen en iglesia, se levanta un acta, ¿sí?, y se realiza lo que pudiéramos decir la primera reunión de negocios de esa naciente iglesia. Y esto sucedió en la calle Ceres, número 33. Y no sé por qué siempre se me olvida el nombre de esa calle, pero es donde estuvo el restaurante Ney. ¿Cómo se llama? Mariano Escobedo. Bueno, en esa calle, de hecho, no sé si la numeración corresponda, pero si ustedes caminan sobre esa calle, hoy día es una oficina de un abogado, pero dice número 33, con un número viejito, y arriba tiene el número actual. No sé si ese número 33 sea desde aquella época, pero ahí está, un numerito, ¿verdad? Porque si es así, tenemos que ir a tomarle una foto y ponerla en el archivo. Pero fue ahí Mariano, ¿qué? Escobedo, ¿sí? Es el tercer lugar donde se reúne la iglesia que se estaba estableciendo aquí en Mazatlán. Se organiza la iglesia con 35 personas. Ahora, es interesante, es desafiante. De febrero a julio creció de 5 a 35. ¿Sí? En
Ya en 1901 dice la historia que la congregación había crecido a 63 miembros. Entonces los misioneros comienzan a buscar un lugar donde establecer ya un templo. Y es en 1909 que se compra el templo en la esquina de Puerto Viejo y Calle Nueva, en el barrio La Colorada. ¿Saben cuál es esa dirección? Pues es esta. ¿Sí? Calle Nueva es Melchor Ocampo y Puerto Viejo es lo que hoy es 5 de mayo. Pude identificar esto porque me gusta coleccionar algunas cosas y hace varios años el periódico Noroeste estuvo publicando las calles de Mazatlán y ahí venía toda una lista de calles, ¿verdad? Y supongo que en el archivo histórico pues está todo esto. Pero, o sea, el terreno que se compró, ahí viene el nombre de la persona a quien se lo compraron, costó 10,000 pesos en aquel tiempo, que me imagino que era una cantidad fuerte, ¿verdad? Por 10,000 pesos se adquiere este terreno en el año de 1909 y se comienza a construir el templo. El templo es consagrado y abierto al culto público ¿en qué fecha? 20 de noviembre de 1910. Entonces, se abre al culto público las primeras reuniones el 5 de febrero y se consagra el templo el 20 de noviembre, ¿sí?, de 1910. 2 fechas. Pero es significativo, ¿verdad?, que mientras Francisco Madero comenzaba a echar balazos ahí en México, aquí los hermanos estaban cantando himnos al Señor, ¿sí?, alabando al Señor. Y esas son algunas de las fechas, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, entonces, desde que llegan los misioneros hasta que se instalan aquí, estuvieron en 3 puntos anteriores: en Olas Altas, en Romanita de la Peña y en Mariano Escobedo. Y el 4º lugar es aquí, donde estamos actualmente. Muy bien. Yo les dije que este periodo comprendía de 1887 a 1919. Ya el jueves anterior mencioné que entre los eventos que impactaron el trabajo de la Iglesia Congregacional estuvo la Revolución Mexicana, porque hace que los misioneros salgan del país y pues las iglesias, los centros de predicación se quedan sin un liderazgo. Lo asumen los líderes locales. Y como la revolución se prolonga, en 1914, las juntas misioneras se reúnen en una ciudad que se llama Cincinnati, en el estado de Ohio, en Estados Unidos, y dicen, bueno, ¿qué va a pasar en México? La guerra se prolonga, y se preparan para que cuando finalice la guerra, los grupos de misioneros vayan a trabajar, pero dividen el país en 8 regiones. ¿Sí? Ahí están, ¿verdad? La Iglesia Presbiteriana del Sur, la Iglesia Congregacional, y vamos viendo qué área se le asignó. El número 1, ¿sí? Ahí está, entre Guerrero y Oaxaca, ¿verdad? El número 2, la Iglesia Congregacional, que es la costa noroeste, pero vean también la península de Baja California, así que hay que ir a reclamar ese pedazo, ¿sí? Porque no hay obra de la iglesia. ¿No les gustaría abrir una obra en San José del Cabo o en Cabo San Lucas? ¿Sí? Podemos enviar misioneros. Número 3, Metodista Episcopal del Sur. Es la parte de Chihuahua, Torreón. ¿Ubican el número 3? ¿Sí? Ahí está 3, 2, el 1 aquí. El número 4 corresponde a la Iglesia de los Amigos, vean, en la parte entre Tamaulipas y Nuevo León. Número 5, la Iglesia de los Discípulos, toda esa parte de Aguascalientes, Zacatecas, por ahí. 6, la Iglesia Presbiteriana Asociada y Reformada, la parte norte de Veracruz,
San Luis Potosí, por ahí todavía es el área de influencia de esta iglesia.